Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Son las 11:06 de la mañana y estamos en Esto es lo Último por Bonita Radio, todas las plataformas web de Bonita Radio, a esta hora que también se entrelazan con las plataformas digitales y la radio tradicional de la red informativa a través de Radio Éxito en Utuado, de Radio Cumbre en Orocovis y Radio Grito en Lares. La diáspora puertorriqueña que está siempre pendiente a Bonita Radio también se une a la discusión y al análisis de las informaciones relacionadas con el mundo noticioso de Puerto Rico y del mundo. A esta hora vamos a hablar de la criminalidad en Puerto Rico, cómo se identifica las personas que fueron ultimadas ayer en medio de la plena mañana en una carretera entre Guayama y Salinas, la investigación por dónde van los tiros y los diferentes extremos de investigación de la Policía de Puerto Rico y de las autoridades federales. También, ¿qué está pasando en el mundo de la manifestación, por un lado, del gobernador de Puerto Rico, que la Junta acepta, el gobierno de facto, la Junta de Control Fiscal, acepta, y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, que celebra cumpleaños todos los días de sus correligionarios y miembros del gabinete, anuncia, interesante, cómo el gobierno de facto le dice al gobernador lo que tiene que anunciar y el gobernador inmediatamente activa su plataforma de relaciones públicas y anuncia lo que le va a dar a los empleados públicos, que por otro lado la Junta de Control Fiscal radicó ayer propuestas, finalmente, más que propuestas, disposiciones allí en el caso de quiebra que terminó ayer, estableciendo que no hay break para las leyes de retiro que habían sido aprobadas en la legislatura de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. ¿Qué le habrán de decir ahora los políticos del Partido Nuevo Progresista, incluido el gobernador del 32%, a los policías, a los maestros, a los diferentes servidores públicos que se han matado trabajando y ahora la Junta de Control Fiscal desde el día 1 lo ha dicho, lo ha repetido, pero el gobierno siempre tratando de decir que no, que la Junta va a acceder? Ayer le dijo a la jueza Laura Taylor Swain que esas leyes no son compatibles con la ley promesa. También vamos a descubrir a las 11:30, siempre auspiciados esa última media hora por Manuel Cerón Gandía, la cooperativa. Vamos a descubrir lo que le escribe un abogado, un reconocido abogado del Tribunal de la Jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, Francisco Rebollo Casalduc. Le escribe al colega periodista y también abogado Oscar Serrano y a Noticel y la administración de Noticel, relacionado con la información que ha traído Oscar Serrano desde más o menos junio del 2020 con relación a la transacción que se habría dado para que el esposo de la gobernadora sucesoral entonces, Wanda Vázquez Garcet, tuviera acceso a un vehículo de sobre $100,000, un BMW que fue sacado de un dealer, un solar de autos que hay en Paseo Caribe, V-Garage, entiendo que se llama el concesionario, para que él tuviera acceso y no lo financiara hasta mayo, supuestamente, del 2020. Vamos a traer la carta y lo que me parece son extremos importantes de cómo la gobernadora sucesoral comparte teoría, porque no sé si abogado, por lo menos comparte teoría con el abogado que está representando a Fahad Gafar, que es la persona que supuestamente está incluida, que supuestamente no, está incluida en un pleito civil como regalándole ese vehículo al esposo de la gobernadora sucesoral, hoy juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, que está intentando que lo nombren en ascenso al apelativo Jorge Díaz Reverón. Vamos a hablar sobre eso y, como siempre, compartan, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Vayan siempre que puedan a la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También recuerden que estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Bonita Radio está
siempre en podcast, iVoox, iTunes y Spotify, y también en YouTube 24/7. También recordemos que nos auspicia Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz con los 3 Reyes Magos, que ya mismo viene por ahí la época navideña y esa cooperativa siempre se activa con el famoso desfile de Reyes Magos que hace ese municipio. Gracias a Alfonso Fontán Nieves desde Carolina del Norte. Qué frío debe estar haciendo. Yo tengo frío aquí, imagínate, y estoy en el trópico. Norma Rodríguez también está por ahí. Carmen Dávila Salgado. Damaso Pérez Morales desde la Sultana del Oeste. En Mayagüez, de Mayagüez vamos a hablar de lo que me parece que por lo menos el país puede decir que ha tenido consecuencias en el contexto de una violación ética de un servidor público. Hablando del retiro de los policías. Hubo quien en la administración, pasada administración y en el contexto de la comandancia de área de Mayagüez, estaba manejando, eso le llaman descargando las licencias, agotando las licencias, y utilizaba la guagua, la tarjeta de AutoExpreso y la tarjeta de gasolina de la Policía de Puerto Rico en medio de ese proceso de agotar las licencias para irse al retiro. Interesante, porque es uno de esos policías que amenazaba a los periodistas que hacían su trabajo. Vamos a hablar sobre eso. Y como siempre, la diáspora, gracias siempre por estar y compartir con nosotros sus bienandanzas y sobre todo hacer posible que el proyecto periodístico de Bonita Radio siga ahí. Gracias a la diáspora que hace país puertorriqueño donde quiera que se encuentre. Empecé hoy los preparativos. Ética denuncia sobre 25 jueces. Hablando de ética, yo quiero comentar exclusivamente el asunto de los 34 jueces que supuestamente tienen problemas para cuadrando, ¿verdad?, los informes. Qué interesante que después que Mariana Nogales la acusan de que no incluyó una información en ética, no solamente hay otros legisladores que tampoco incluyeron, hasta los jueces. Lo voy a hablar en el contexto que nos parece siempre bien importante hablar de lo que está pasando en la judicatura. Y es en el contexto de la credibilidad que tiene esa rama de gobierno o no tiene en este momento. Pero vamos a las informaciones. Yo quiero empezar por el asunto de la criminalidad y ustedes saben que el coronel de la policía, Antonio López Figueroa, ha dicho que no es pitonizo, que todos los trabajos, los planes de trabajo, parece que él construyó los planes de trabajo relacionados a la criminalidad con la misma gente que se los hizo a Ricardo Rosselló Nevares, porque el plan nunca iba a ejecutarse o iba a ejecutarse en el momento que usted le preguntaba, pero iban a tener resultados como la estadidad el año después. Dice Robert Baldwin, viva Mariana Nogales. Iban a multar a Mariana por 2,000 por dicha omisión. Hasta el momento eso es lo que se alega. Es una información que trajo la compañera Leisa Caro en exclusiva y no sabemos todavía, al día de hoy no ha dicho nada la Comisión de Ética. Yo no lo dudo. Lo que pasa es que van a tener que multar, parece que a mucha gente. La Oficina de Estética Gubernamental, dice Edwin Torres. Después, el director de Ética, Luis Pérez, dice que soy yo la que no me gustan sus contestaciones. No es a mí. Yo le hago preguntas y usted me contesta, recuerde, siempre con mucho respeto. El país dice que ustedes son la Oficina de Estética. Vamos al asunto de la criminalidad y a lo que ya es un hecho que estas dos personas, una de ellas por lo menos, venía de atender un asunto judicial en el área del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Primero que la camioneta Kia que utilizaron, que todo el mundo vio en las imágenes, color blanca, fue encontrada esta madrugada, eso de las 2 de la mañana, en el barrio Algarrobo de Aybonito. Oye, corrieron mucho. Fueron y la quemaron allí. Hasta el momento, las dos personas asesinadas bueno, no hubo intercambio. No sabemos todavía y me interesa mucho. Me está raro que el colega periodista Miguel Rivera Puig no haya dicho si hubo alguna incautación de algo en esa
en ese carro, en ese vehículo donde iban, Kia Optima, donde iban las dos personas que fueron asesinadas, que fueron identificados ya por como Pedro Ángel Dueño Pérez, de 33 años, que estaba en el Kia con el vecino Keniel José Ortiz Pérez, de 23. Iban hacia sus hogares en la urbanización Caparra Terras de Río Piedras. Pedro Ángel había salido del centro judicial de Guayama, donde acudió a una vista judicial, porque había sido arrestado meses antes en un allanamiento a una vivienda en Patilla, y presuntamente los agentes de la División de Drogas de Guayama le ocuparon una pistola alterada para disparar de forma automática. Interesante que Pedro Ángel Dueño no haya sido acusado en aquel caso por un delito federal, porque esto tiene jurisdicción de las autoridades federales. Y aquí es donde entra para mí la posibilidad de que este caso sea atendido eventualmente, si no ya, por las autoridades federales, por dos asuntos de jurisdicción, pero voy a eliminar uno, voy a mencionar uno, que es ese asunto de la pistola alterada. No olvidemos que eso fue lo que atrajo la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, Fiscalía Federal, en el caso del hijo de Gregorio Matías. Y es interesante que se pueda colocar este caso de asesinato, de doble asesinato de Guayama, ayer a las 9:00 de la mañana, en el área de la jurisdicción para atender lo que muchas veces la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, desde otros comandantes de fiscalía, como pudo haber sido en un momento dado el propio Daniel López Romo, Guillermo Gil Bonar, que tenían unos grupos que cuando en los años 90 la cosa se puso bien difícil con relación a la criminalidad, los casos de carjacking, el narcotráfico, más que la posibilidad del tráfico mismo, sino la violencia que había en las calles, ellos adoptaban unos grupos, entre ellos el grupo Greenback, como olvidarlo, que atendían los casos de esa naturaleza más violenta en esos grupos de trabajo. Si eso va a pasar aquí no lo sabemos, pero me parece que va a ser interesante cómo lo van a mirar ahora las autoridades federales cuando ha sido público que el coronel de la policía, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, dice que no es pitonizo, que no tiene manera de atender este asunto, y ha sido público el problema que tienen las autoridades. Ayer lo dijimos, y el colega periodista Miguel Rivera Puig lo trae igualmente, el agente federal, secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, dice que no hay manera de que ellos sepan cuándo van a ocurrir estos delitos, pero hay una realidad, y es que no hay patrullaje en las carreteras. Así que el nivel de prevención en esos planes de trabajo aparentemente está inexistente. Hay que ver cómo las autoridades federales van a responder a eso en momentos en que sabemos que hay una crisis de ausentismo en diferentes instancias en la policía de Puerto Rico por los reclamos laborales que tienen los policías frente a la Junta de Control Fiscal o el gobierno de facto. Cuando yo hago estos análisis y me siento a mirar quiénes son los protagonistas, yo no sé ustedes, pero siempre llegamos a lo mismo. Ley promesa que interviene la autonomía del gobierno de Puerto Rico, Junta de Control Fiscal que ejecuta lo que dice la ley promesa para pagarle a los bonistas, una jueza de un tribunal de quiebra que actúa como en efecto es una interventora del poder colonial, del poder imperial sobre la colonia, y siempre llegamos al mismo recodo. Como lo miren los que hacen los planes de trabajo en el gobierno de Estados Unidos, pues va a ser interesante en el Departamento de Justicia. En un momento, y es por eso que me encanta atravesar los análisis con todo lo que está ocurriendo que nos lleva al mismo sitio. En un momento que la jueza Laura Taylor Swain le ha dado al Departamento de Justicia de Estados Unidos hasta febrero para que se exprese sobre los pleitos que hay que atacan la constitucionalidad
de la ley promesa y de la Junta de Control Fiscal. Hasta febrero, mi hermana y mi hermano, va a ser bien interesante. Y como eso nos retrotrae al asunto de la criminalidad. Porque fíjense que estamos hablando del Departamento de Justicia, que tiene planes de trabajo relacionados a atender los asuntos de la criminalidad. Y es el mismo Departamento de Justicia que en otra instancia también interviene con el territorio, en este caso la colonia. Bien interesante cómo se va a poner esto. Ahí está lo que la policía hasta el momento sabe de lo que ocurrió ayer en un caso de criminalidad a plena luz del día, donde por lo menos habían 4 personas pasando cuando estos 4 individuos se bajaron y Interesante otro hallazgo de esa escena criminal. Que dijeran que hay casquillos de balas que corresponden a un rifle de asalto, que puede ser un AK-47, puede ser un AR-15, diferentes calibres. Y en esto que vimos en el video, por lo menos visible, no había un rifle de asalto porque pues obviamente son mucho más grandes y lo hubiéramos divisado. Interesante. Se quedó en el carro el que disparó el rifle de asalto. Eso va a ser también importante. Volvemos, otra jurisdicción, y ahí quizás está la segunda. Otra jurisdicción para la Fiscalía Federal. La utilización de rifles de asalto, más allá de una pistola o de un revólver de cañón corto. Muchas rubias de farmacia, Ave María, de que ustedes hablan. Muchas rubias de farmacia, los verdaderos criminales. Shame, dice Edwin Torres, correcto, el problema es estructural y la responsabilidad última es del poder opresivo, dice Ricardo. Ahora se origina en el capital financiero, en el control del Estado imperial. Eso, volvemos cuando yo hablo con el coronel y comisionado de la policía, le digo, oiga, ustedes estrictamente ven el asunto de la criminalidad desde ese recodo último que puede ser los planes de trabajo preventivos y la investigación, porque yo creo que la criminalidad es un problema más amplio y mucho más profundo. Y ahí es cuando me habla de los famosos operativos comunitarios, que no entiendo nada. Y pues sabemos que él no es pitonizo y bueno, no creo que lo pueda establecer. Ahora tenemos que andar con la perse del tiempo, todo el tiempo, dice Juan Carlos Olmeda. Yo confieso que nunca, ni siquiera cubriendo a la policía, ando con la perse, porque soy de las que creo que los espacios son nuestros y debemos acogerlos como tal. Ramón Pérez está por ahí, buenos días y saludos. Entonces, al segundo tema, que me parece patético, es que, por un lado, hay titulares que dicen, Junta autoriza el pago del bono de Navidad a empleados del gobierno. Y por el otro lado, hay una historia también de esta hora, porque recordemos que la Junta habló ayer, pero hoy el gobierno de Puerto Rico también emitió un comunicado de prensa esta mañana diciendo, el gobernador de Puerto Rico anuncia que los empleados públicos van a recibir el bono de Navidad el 3 de diciembre. Y yo siempre digo que la Junta de Control Fiscal es el gobierno de facto y Pedro Pierluisi se las agencia muy bien para continuar celebrando con sus correligionarios, y ahí está el nefasto secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, que tengo que decir que esto no es cierto. Esto de que es Escorpio no me parece. Me parece que tiene que ser como Libra o Sagitario, y lo colocaron mal en el registro demográfico, ¿sabe? Porque este señor no parece un buen Escorpio. Un buen Escorpio somos diferentes. Mientras el gobernador celebra los cumpleaños de sus correligionarios, y ahí estuvo este fin de semana muy orondo con el
alcalde de Cataño, que está siendo investigado por las autoridades federales, pero también por la Oficina del Contralor. La Junta de Control Fiscal le dice dos cosas importantes a la jueza Laura Taylor Swain. Ayer fue el último día de vista. Por un lado le dice que está bien, que va a autorizar el pago del bono de Navidad. La Junta autoriza, el gobernador anuncia. El viernes aprobaron la Oficina de Gerencia y Presupuesto que la oficina haga reasignaciones para tener los 70.9 millones necesarios para pagar el bono de Navidad a los empleados públicos. El bono, que era de 1,000 hasta el 2014, se redujo a 600 con la ley 66. Esto también sabemos que es parte del producto del trabajo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista de mano con la Junta, a pesar de que dijeron desde el día 1 que iban a cogerse la cárcel. Ninguno se ha cogido la cárcel. Ni Tomás Rivera Chats, ni Carlos Johnny Méndez, nadie. Y en este momento, la Junta le dice, por un lado, mira, yo voy a autorizar esa reasignación para que le paguen el bono a los empleados públicos. Y hoy el gobernador del 32%, mejor conocido como Pedro Pierluisi Urrutia, establece que le va a dar el bono a los empleados públicos el 3 de diciembre. Me parece importante decir cómo el gobernador lo articula. Y esto es una cita del comunicado de prensa. Ha llegado esa época del año en que nos organizamos económicamente para cumplir con nuestras responsabilidades y también celebrar las fiestas que ya están tan cerca. Por eso, y ante la anticipación de muchos, anunciamos. No entiendo. Por eso y ante la anticipación de muchos. No entiendo eso, pero está bien. Anunciamos a los empleados del gobierno que el bono de Navidad se entregará el 3 de diciembre. Este es el ejercicio de relaciones públicas que cuando uno lo descubre, cuando uno lo deconstruye, se da cuenta que el gobierno de facto autorizó al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, a que le diga a los empleados públicos ese bombo y ese platillo que quieren establecer como gangarria, como fanfarria, de que los empleados públicos tendrán el 3 de diciembre su bono de Navidad. Ahí es donde a mí me parece que a esta estrategia de comunicación le hace falta sustancia. Pero tampoco puede ser una contradicción para el gobernador del 32% decirle por un lado al país que él es el que manda, cuando realmente la actuación del anuncio se da cuando la Junta de Control Fiscal le dice, mira, está bien, voy a obligar, o sea, voy a aceptar la obligación y reasignación para que le paguen el bono de Navidad a los empleados públicos. Es decir, si a alguien los empleados públicos tienen que decir que manda en el país es la Junta de Control Fiscal. Y ahí es donde yo no entiendo cómo no pueden articular la estrategia para que por lo menos den la falsa impresión. La falsa impresión es burda. Cuando quieren ganar adeptos con lo que saben no les pertenece a ellos, que es el poder de decidir lo que pasa con el presupuesto del país. Gasten y váyanse de party, dice Yanni Moreno. El gobierno del baile, la botella y la baraja y la corrupción, dice Juan Carlos. Pueblo entretenido no conspira, dice Luis Burgos, y los comerciantes para agarrarlo. El bono lo usa como limosna y soborno emocional a esos trabajadores para que diga que el gobierno del 32% es bueno. A mí me parece que ni eso, que la estrategia no da para eso. Y por eso es que cuando lo veo digo, pero caramba, ¿piensan realmente que con ese titular, que lo repite los medios tradicionales, estamos clarísimos, realmente provocan en la gente un ánimo de empatía? No hay manera, porque es que por un lado eso, pero por otro lado, la Junta de Control Fiscal le dice a la jueza Taylor Swain, además de decirle al mismo país, mira, está bien, aquí quien mando soy yo, ya acepté la reasignación para que te paguen el bono. Le está diciendo, mira, todo aquello que aprobó el gobierno, supuestamente
para provocar que los retiros estén protegidos en ese pleito de la quiebra. Las leyes que firmó Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, que siempre dijimos, esto es para la grada, esto es para el chihichijá, de que ella quiere ser gobernadora electa y va para una primaria. En efecto, la Junta le dijo a la jueza lo que había dicho desde aquel momento, que se oponía, que no establecen una fuente de repago y a largo plazo el erario sería incapaz de pagar ese costo económico. Estamos hablando de 3 leyes, nada más y nada menos, 80, 81 y 82. Y en medio de la discusión y el planteamiento de la Junta de Control Fiscal, juez, apruebe este plan de ajuste, le están diciendo al tribunal, en efecto, esas 3 leyes son incompatibles con el plan de ajuste. Y ayer no solamente se lo dijo al tribunal, lo dijo en un comunicado de prensa a la Junta de Control Fiscal, clarito. ¿Qué dijo? Sin una solución sobre cómo pagarlos. Y sobre eso hay que decir lo siguiente, la Junta de Control Fiscal no es la primera entidad, organismo. No son los primeros individuos que le dicen a la legislatura de Puerto Rico, ¿sabes qué? Y al gobierno de Puerto Rico. En otras instancias, yo me atrevería a decir que en los últimos 40 años en Puerto Rico, la legislatura ha llegado a crear y a aprobar leyes que tienen un impacto en el presupuesto sin decir de dónde van a sacar los chavos. Esa es la legislatura de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático en mayoría en los últimos 40 años. Entonces, duérmete nene. Bueno, tan es así que el gobernador Luis Fortuño entonces del 2009 al 2012 emitió 17 mil millones de deuda y la mayor parte de lo que emitió en la Autoridad de Energía Eléctrica y en la Autoridad de Carreteras no tenían fuente de repago. Ustedes me dirán. Y se vencían a 2 años del salir de la fortaleza. ¿Se habrá enterado el morador de la fortaleza que el 50% de nuestro pueblo vive en la pobreza? Dice José Rodríguez. No creo. Ya eso es fantasía bajo el ajuste del pago de la deuda sin auditar. José Pepe. Cas es el Tromsonaro de Chile. Wow. Está definitivamente entre eso, Luis Burgos, el asunto de Chile, entre un pinochetista o quizás peor. Bueno, ¿qué puede ser peor que la dictadura de Pinochet? Y ahí elimino el comentario de lo peor. Yo creo que puede ser peor en el siglo XXI. En el siglo XX sabemos lo que supuso y las muertes y los asesinatos y los desaparecidos de esa dictadura. El morador, te informo que vive en la Lalandia, dice Yari Pavón, quebrado en una isla y estadounidense más, el bono nunca falta. Genial, dice Jorge Ruiz. Y 600 millones de Jago. Está enterado de lo que pasa, es que no le importa, dice Peregrina Marien. Y ahí es donde volvemos a la historia y a los contextos correctos. Y a esta hora, gracias a Buen Vecino Café, a las cooperativas Abraham Rosa, Juana Díaz y Vega Alta, esta próxima media hora auspiciada siempre por la cooperativa Manuel Seno Gandía. Voy a entrar en lo que me parece que es un tema importante y fíjense que tiene que ver también con cómo se acomodan las diferentes estrategias y teorías en relación a un hecho que el periodismo atendió la semana pasada y que viene el colega periodista Oscar Serrano trayendo información de cómo es que se da la adquisición de un vehículo de sobre $140,000 de el hoy juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Jorge Díaz Reverón, antes un abogado criminalista con muchas comparecencias en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, las últimas no muy buenas, y salió hacia ser juez. Es que en aquel momento, en medio de la pandemia, las informaciones que había traído Oscar en el medio para el cual trabaja,
se colocaban en que este vehículo con el que posa, me dicen que esto es una residencia en Guaynabo, el entonces y hoy juez, se habría dado en medio del lockdown, aquello que nos encerraron de una manera preventiva, que siempre he dicho que yo creo que fue lo mejor que hizo la gobernadora sucesoral, en medio de lo que no se sabía eran las repercusiones que va a tener la pandemia en la que todavía estamos hoy, del COVID-19. Y es que supuestamente el solar de autos que debía estar cerrado en el momento en que ocurre esa transacción, en efecto, pone a disposición el vehículo un solar de autos conocido como B Garaje, B de vaca. Y lo pone a disposición del juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Jorge Díaz Reverón, cuando realmente no podía haber ninguna transacción financiera en el contexto de financiamiento, etcétera, para ese vehículo, y que no ocurre hasta mayo del 2020. Marzo, mayo. Ustedes saben que la semana pasada nosotros vimos, escuchamos y trajimos acá la intervención de salir de estar entre sus escoltas de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet a una intervención en un programa de noticias mañanero en la radio tradicional, donde hasta cierto punto vomitó la estrategia y la teoría que tienen para desmentir la historia que esta pasada semana se concretó en Noticel a través de bajo la firma de Oscar Serrano, que colocaba la alegación de una demanda civil estableciendo que Fahad Ghaffar, uno de los socios de B Garage, le dijo a un empleado de esta corporación que él mantiene con John Paulson, y vamos a tener las imágenes de Ghaffar igualmente, que está con John Paulson casi siempre en las diferentes imágenes. Le dijo a un empleado en medio de aparentemente una discusión, corporación que no tiene nada que ver con B Garage, que sí tiene que ver con el negocio de hospedería que tienen ambos, especialmente en el área del condado, son por lo menos Paulson y este socio comparten negocio en ese mundo de la hospedería a través de 2 hoteles en el condado, que él tenía tanto pool en el gobierno de Puerto Rico que le había regalado un vehículo, ahí están Paulson y Ghaffar, un vehículo al esposo de la gobernadora. Esa es una alegación que trae esa demanda civil, que fue radicada en octubre de este año, y que se reseña la pasada semana en Noticel. Pues hoy sabemos que el licenciado Francisco Rebollo Casalduc, un abogado criminalista que litigaba mucho, y digo litigaba porque hay poco negocio en ese mundo del derecho, tanto a nivel nacional como a nivel de la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico. El licenciado Rebollo Casalduc suscribe una misiva de parte de su cliente Fahad Ghaffar enviada a Noticel, específicamente a Alfredo Calera, uno de los dueños de Noticel a través de 360, la corporación 360, no recuerdo ahora mismo, déjenme ver si tengo la carta aquí, caramba. 360 específicamente se envía a 360 Telecom, iba a decir Telecom, pero no quería fallar. Alfredo
Escalera Maldonado, que entiendo que es el hijo de Alfredo Escalera, aquel que fuera director médico de la administración de el ex alcalde de San Juan, Jorge Santini. Y le envía esta misiva tanto a Escalera como a Oscar Serrano, donde establece que es Fahad Ghaffar una persona privada e individual. Ahí empiezan a colar las figuras que podrían tener capacidad de demandar a uno y otro. Y empieza a hacer toda una narración de lo que dijo hoy Oscar Serrano con relación a esa alegación que trae la demanda y que él de alguna manera la deconstruye en su historia. Específicamente que el demandante le notificó a Paulson que Ghaffar había regalado un vehículo al esposo de la entonces gobernadora a través de uno de los concesionarios que aquel alegadamente tiene acciones. Vamos a empezar por aquí. A mí me llama la atención que lo que no había sido de facto establecido en las historias, ahora lo reconoce esta carta. Y es que Ghaffar, en efecto, es un accionista o tiene participación en el negocio de V-Garage. Interesante. Que haga mención esta carta de que los intentos de publicación o las publicaciones que ha hecho Oscar Serrano y Noticel a través después de marzo del 2020, que tienen que ver y están relacionadas con la compra o adquisición de este vehículo, y quedémonos por favor en la página 2, se relacionan con unos hechos que investigó la rama judicial y que no encontró ningún conflicto ético relacionado, y que lo informó el pasado mes de noviembre del 2020. Qué interesante que nosotros veamos esta alegación en una carta que obviamente tiene toda la intención de concederse o establecer que es una carta de intención de buscar algún tipo de reclamación, cuando le da por lo menos 24 horas, y esta carta entiendo que llegó el jueves a Noticel y a Oscar Serrano, 24 horas para que emitan una disculpa pública y se retracten. Lo que no ha ocurrido, y lo que tengo información es de que está en manos de los abogados de Noticel, y a través de su directora editorial, Denise Pérez, me dijeron que no iban a tener comentarios sobre el asunto. Interesante, porque yo, y lo voy a plantear desde mí como periodista, que en algún momento tuve un patrono que tenía toda la capacidad de ser demandado por las acciones que yo hiciera alrededor de esa marca, en 2 intervenciones en medios de comunicación tradicional. Yo me iba hasta el ñu, y me voy hasta el ñu con lo que yo hago responsablemente, y siempre el periódico tenía mi palabra de que eso era así, y todo estaba cuadrado con documentos, etcétera, etcétera. Tan es así que en 30 años, en 20 años de participar de 2 medios tradicionales, nunca tuve ningún problema. Ningún problema, a pesar de las múltiples demandas que me intentaron establecer, ni yo, ni el periódico, ni yo. Dicho eso, lo que quiero decir que estoy segura que Oscar Serrano no se va a retractar y entiende, mire, yo lo que hice fue reseñar lo que dice ahí, y ahí está planteado. Y la verdad es defensa, ¿verdad? Y la verdad es que esa alegación establece que Paulson le dijo que Ghaffar le había regalado ese vehículo al esposo de la gobernadora sucesoral. Nosotros llamamos a Noticel, como les digo, no hay comentarios sobre el asunto. El compañero Oscar Serrano, pues obviamente participa de esa publicación, así es que tiene que mantenerse igualmente sin decir nada, porque no solamente como abogado, como periodista están enviándole una misiva relacionada a esta publicación. Pero a lo que iba, en medio de los problemas de credibilidad que tiene la rama judicial, que aquí atravesamos el análisis
en medio de que la rama judicial tiene por lo menos 34 jueces que no se les puede firmar el informe de ética porque están como raros, como chuecos, como que hay información que no cuadra. Dice esta carta que hay que asumir la credibilidad de la rama judicial cuando exoneró de cualquier problema ético al juez Jorge Díaz Reverón. Qué interesante que todos caigan en lo mismo. Yo me protejo, tú me proteges. Y entonces, cuando salimos de ahí, y yo voy a decir algo en medio de esa investigación de la rama judicial, qué rapidito le hicieron esa investigación de ética a Jorge Díaz Reverón. ¿Será porque estaba pidiendo ascenso? Compartan, dice Robert Baldwin. Si es así, el acceso que dio a su socio a la gobernadora de Puerto Rico levanta serias preocupaciones de conflicto de interés de todas maneras, dice Ricardo Vargas Molina. Y hablando de conflicto de interés, estoy haciendo algo que cuando lo saquen, de hecho, ya lo terminé, pero quiero hacer un elemento multimedio. Está bien interesante cómo es que aquí la gente se pasa en el conflicto de interés por el forro. El Contralor debe investigar cuando se gasta en restaurantes y las casas de veraneo y en Jajome, Fortaleza, por el gobernador y legisladores alcaldes, porque a los pensionados los penaliza la Junta. Cuando se pagan gastos gourmet y licores, porque la Junta no reduce esos gastos si alguno. ¿Por qué no le quitan la casa de veraneo en Fajardo? Dice Milagros Ortiz Ramos. Están estartalados, dice Teresa Mujica. Tú me rascas, yo te rasco, dice Norma Rodríguez. Entonces, lo último que hace, además de establecer ese asunto del Big Garage y pues en efecto la sociedad que aparentemente o la participación que tiene aparentemente Gafar en esto, hay una puesta teórica, o por lo menos esa es la teoría que establece esta carta, como la establece también la gobernadora sucesoral cuando habla en la radio el pasado viernes. Y es que dice, el pasado jueves, perdón, y es que la gobernadora dice que Oscar Serrano, y lo da por sentado, que Oscar Serrano vio la evidencia que establecía que su esposo financió $100,000 de ese vehículo. No tal calce. Diablo, pagar un carro como se paga una casa, de verdad que está bien fuerte. Y él es juez, se gana 80,000 pesos, lo más $90,000. Interesante. La misma teoría que esgrimió la gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet la viene a establecer el abogado de Fajad Gafar. No olvidemos que también se establece, aunque silencio sobre eso, que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y su esposo participaron de la boda de este empresario de la ley 20, de las leyes 20 y 22 en enero del 2020. O sea que parece que hay una amistad. Que todo eso se da después que la gobernadora lo recibiera a él en Fortaleza con el secretario de Hacienda para hablar de los negocios y de este buen trabajo que están haciendo en poner chavitos en Puerto Rico para que todos vivamos mejor. Las matemáticas son exactas, pero no hacen el follow the money. Exactamente. Entonces la misma estrategia la establece el abogado o la defensa de Fajad Gafar, que habla de que habría sido malicioso o quieren implicar que fue malicioso y no se circunscribe a la verdad porque dan por sentado que el periodista vio una evidencia que podría establecer claramente que eso no fue un regalo, que fue un financiamiento. Ojo. Yo me pregunto, ¿qué es? ¿Que ellos conocen a los que hablaron con el periodista? ¿Que ellos saben quién fue el que le dijo al periodista, mira, ese carro fue financiado y después yo me senté? Ojo que ahí está el socio o el que tiene negocios con Fajad en Big Garage. ¿Qué fue? Que ese le dijo, mira, yo me senté con la gobernadora después que le entregué el carro al esposo, pero eso es toda una transacción legal. Pero ¿cómo es que fue una transacción
Claro, fue una transacción legal, lo financió, etcétera. Pero el cuestionamiento es, pero mire, ¿cómo es que estuvo 2 meses con el carrito? Eso no me pasa a mí con el Hyundai. A mí no me dieron el Hyundai y me dijeron, quédate con él porque estamos en pandemia y no te podemos financiar en este momento porque el banco está cerrado. Pero pregunto, ¿qué? ¿Que lo que quiere establecer esa carta es que ellos saben quién fue la fuente de información o es que es el amiguito de Fajad, el socio de Fajad? Y ahora Fajad está fajado tratando de establecer que este Bambalán le dio toda esa información al periodista. Y a mí esto se me parece tanto a la famosa historia de los liqueos que mantienen sin dormir a la presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, de la Junta de Gobierno. Miren, no peleen, no se esfuercen por saber quién le da información a los periodistas, esfuércense por decirle la verdad al país. Y si la gobernadora sucesoral, yo siempre he dicho, le hubiera dicho al país claramente, mire, aquí lo que pasó fue esto. Antes de recibir a los muchachos que vendieron el carro en la Fortaleza por el asunto de que los dealers no podían tener transacciones todavía con los bancos. Si le hubiera dicho al país, miren, aquí lo que pasó fue esto, y sí, pues mi esposo lo tuvo en casa 2 meses allí en el estacionamiento, en lo que el banco se decidía, y fue un acuerdo a que llegó con ese individuo, y pues sí, yo recibí a ese individuo después en la Fortaleza. ¿Por qué la gobernadora sucesoral no le dijo al país en mayo, junio, julio del 2020, miren, aquí está el financiamiento, lo financió? En efecto, fue en julio, 2 meses más tarde que lo tuvo en casa en la Marquesina encerrado. Volvemos. No me huele bien, pero sobre todo, más que no oler, es el contubernio estratégico entre Fajad Gafar, la gobernadora sucesoral, que tiene aparentemente línea abierta en ese programa de radio tradicional en Mañanero, donde la dejan decir las cosas que ella quiera decir. Ella está molesta, ella está indignada y ella está diciendo, tanto así como Fajad Gafar, que lo que pasa es que el periodista tiene mente hecha y que el periodista es malicioso y él, a sabiendas de que era mentira, todos los lenguajes apropiados desde el punto de vista de querer imputar tanto al medio como al periodista que está publicando información falsa a sabiendas. Interesante que en este momento de la historia todavía estemos en Puerto Rico con estas figuras de paso políticas, de paso servidores públicos que tienen una atención pública por razón de un gobernador renunciante históricamente en el libro de la historia del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló Nevares, estén atendiendo lo que hemos atendido siempre los periodistas que hacemos investigación. Que nos quieran acusar de que tenemos mente hecha y de que a sabiendas decimos las cosas mal para ganar adeptos. Credibilidad es lo más importante. Sigamos hablando de eso y por eso me parece que es importante atender esta carta que envía Francisco Rebollo Casalduc, a quien le puse una llamada, un mensaje y no me contesta, para ver lo que realmente quieren hacer. Quieren intimidar, quieren seguir estableciendo que son los que tienen el billete para pagar una cartita que 15, 20, 25 mil dólares, no sabemos, que pueda provocar que nos callemos porque hay alguien que viene a Puerto Rico con las leyes 20 y 22 a creerse que somos indios, que tenemos que hacer lo que el imperio diga. Pregunto, todas esas preguntas las tenía para el licenciado Francisco Rebollo Casalduc, a quien conozco y sabemos que tiene todo el derecho de tener clientes y también nosotros de preguntar y cuestionar. Esas estrategias van de la mano con Wanda Vázquez Garcet, porque lo mismo que dice esa carta fue lo que dijo Wanda Vázquez Garcet cuando la entrevistaron, cuando vomitó todo lo que vomitó en aquella entrevista. A mi tío le regalaron un Ford Pinto y lo convirtió en una jaula de gallina para su ponedora, María Robert Baldwin. Ahora Wanda Vázquez es profesora. Ponen a Rubén a cargarle el café a mi Clairol.
Eso dice Edwin Torres. Bueno, gente, yo los dejo. Son las 11:55. Por ahí viene Rodrigo Otero Boico con mucha información. A las 3 de la tarde hay un juego de Adriana, la tenimesista, en el ping-pong. Interesante. Vamos a ver ese juego, es en vivo. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Todos los programas podcast y en YouTube 24/7. Gracias a ti, Nemil Mato Cintrón, siempre por tu apoyo a Bonita Radio. Y espero verte en diciembre. Recordemos, estamos auspiciados por Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Gracias a las cooperativas, el único sistema financiero puertorriqueño que está al día prestándole a las comunidades y a nuestra gente. Éxito, seguimos, nos vemos a las 5 en Qué Palo en Noticias. Buen provecho.